¿Sabías que la Biblia nos cuenta en detalle cómo vivieron los 12 seguidores más cercanos de Jesús, pero guarda un silencio casi total sobre cómo murió la mayoría? Este silencio ha dado paso a siglos de misterio, leyendas y tradiciones que pintan un retrato fascinante y, a menudo, desgarrador de sus destinos. En este video, no solo vamos a explorar la increíble historia de estos pescadores, recaudadores de impuestos y hombres comunes llamados a cambiar el mundo, sacada directamente de los evangelios. También vamos a descorrer el velo sobre los misteriosos y, en muchos casos, trágicos caminos que tomaron después de la muerte y resurrección de su maestro. Se convirtieron en los pilares de una fe que se extendería por todo el planeta, pero ¿a qué precio? Sus vidas después de los evangelios son una mezcla de historia, fe y leyenda, un testimonio de sacrificio que rara vez se cuenta en su totalidad. ¿Estás listo para conocer el final de sus historias? Empecemos. El círculo íntimo: Pedro, Santiago y Juan. Para empezar, vamos a centrarnos en el círculo más cercano a Jesús. 3 hombres que presenciaron sus momentos más privados y sus milagros más asombrosos: la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y su agonía en el huerto de Getsemaní. Ellos son Pedro, Santiago y Juan. 1. Simón Pedro, la roca impulsiva y el líder restaurado. El primero, y quizá el más famoso de todos, es Simón, a quien Jesús rebautizó como Pedro. Antes de conocer al Maestro, Simón era un pescador de Betsaida, un hombre de familia, casado, que trabajaba en el mar de Galilea junto a su hermano Andrés. Su vida era sencilla, marcada por el trabajo duro y la rutina. El llamado de Pedro fue dramático. En el Evangelio de Lucas, Jesús, después de enseñar desde su barca, le pide que eche las redes. Simón, un pescador experto, es escéptico. Le dice: «Maestro, hemos trabajado toda la noche sin pescar nada». Pero entonces añade la frase que definiría su fe: «Pero porque tú lo dices, echaré la red». Lo que pasó después desafió toda lógica. Una pesca tan brutal que las redes empezaron a romperse. Abrumado, Pedro cayó de rodillas y exclamó: «Apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador». Jesús, con calma, le respondió: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». En ese momento, Pedro lo dejó todo para seguirlo. La personalidad de Pedro es una de las más humanas y reales. Era impulsivo, apasionado y a menudo hablaba sin pensar. Fue él quien tuvo la fe para caminar sobre las aguas hacia Jesús, pero también fue él quien, al dudar por el viento, empezó a hundirse. Fue Pedro quien declaró: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», una revelación que Jesús dijo que venía directamente del Padre. Y en respuesta, Jesús le dio el nombre de Pedro, que significa roca, y pronunció las famosas palabras: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Sin embargo, esta roca también podía ser frágil. En la última cena, Pedro juró que nunca abandonaría a Jesús. Pero Jesús le profetizó con tristeza: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y así fue. En el patio del sumo sacerdote, mientras Jesús era interrogado, el miedo se apoderó de Pedro. 3 veces negó conocerlo. El canto del gallo fue como una puñalada, y el Evangelio nos dice que, saliendo fuera, lloró amargamente. Ese podría haber sido el final. Pero la historia de Pedro es, sobre todo, una historia de restauración. Después de resucitar, Jesús se le apareció a orillas del mar de Galilea. En una escena increíblemente emotiva, Jesús le preguntó 3 veces a Pedro: «¿Me amas?». Por cada negación, una afirmación de amor, y con cada afirmación, un mandato: «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas». Con esto,
no solo perdonó a Pedro, sino que reafirmó su liderazgo. El destino, según la tradición, después de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos a Pedro liderando la iglesia en Jerusalén, la tradición cristiana nos ofrece un final tan dramático como su vida. Se cree que Pedro viajó predicando y finalmente llegó a Roma, el corazón del imperio. Allí se convirtió en el obispo de la creciente comunidad cristiana. La tradición, apoyada por escritores antiguos como Orígenes y Tertuliano, cuenta que durante la persecución del emperador Nerón, alrededor del año 64 d.C., Pedro fue arrestado y sentenciado a muerte. Pero en un último acto de humildad, Pedro declaró que no era digno de morir de la misma forma que su Señor, así que pidió ser crucificado cabeza abajo. La tradición sitúa su martirio en la colina Vaticana, donde los cristianos enterraron su cuerpo. Sobre ese mismo lugar, hoy se erige la Basílica de San Pedro, Santiago el Mayor, el hijo del trueno y el primer mártir. Junto a Pedro estaba Santiago, hijo de Zebedeo, conocido como Santiago el Mayor. Él y su hermano Juan eran pescadores. Marcos nos cuenta que Jesús los vio en su barca, los llamó, y ellos, sin dudarlo, dejaron a su padre y lo siguieron. Jesús apodó a los hermanos Boanerges, que significa hijos del trueno. Y vaya que le hacían honor al apodo. Un día, una aldea samaritana se negó a recibir a Jesús. Indignados, Santiago y Juan preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y los consuma?». Jesús tuvo que reprenderlos, recordándoles que su misión era de salvación, no de destrucción. A pesar de ese temperamento, Santiago fue uno de los 3 privilegiados. Estuvo en la transfiguración, vio a Jesús devolverle la vida a la hija de Jairo, y fue uno de los que Jesús pidió que velaran con él en Getsemaní. Su madre, Salomé, una vez le pidió a Jesús que en su reino sus hijos se sentaran a su derecha y a su izquierda. Jesús les preguntó si podían beber de su copa de sufrimiento. Con una confianza ciega, dijeron: «Podemos». Jesús les confirmó que, en efecto, compartirían su sufrimiento. El destino según la Biblia, a diferencia de la mayoría de los apóstoles, cuyo final conocemos solo por tradición, la muerte de Santiago es un hecho histórico registrado en el Nuevo Testamento. No es leyenda. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo relata de forma breve pero brutal. Por aquel tiempo el rey Herodes, Agripa I, mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Esto ocurrió en Jerusalén alrededor del año 44 d.C. Herodes Agripa, para ganarse el favor de los líderes judíos, atacó a las figuras más prominentes del cristianismo. La ejecución de Santiago lo convirtió en el primer apóstol en morir por su fe, cumpliendo la profecía de Jesús de que bebería de su misma copa. Una tradición posterior, muy popular en la Edad Media, afirma que Santiago había predicado en España y que sus discípulos llevaron su cuerpo de vuelta a Galicia, dando origen al famoso Camino de Santiago. Juan, el discípulo amado y el testigo superviviente. El tercer miembro del círculo era Juan, el hermano menor de Santiago. Como hijo del trueno, compartía el carácter impetuoso de su hermano, pero los evangelios, sobre todo el suyo, lo revelan como el discípulo a quien Jesús amaba. Este título no significa que Jesús no amara a los demás, sino que apunta a una relación de increíble intimidad. En la última cena fue Juan quien se reclinó sobre el pecho de Jesús para preguntarle quién era el traidor. Su lealtad fue inquebrantable en el momento más oscuro. Mientras casi todos los demás huyeron, Juan fue el único de los 12 que permaneció al pie de la cruz junto a María, la madre de Jesús. Allí, Jesús le encomendó el cuidado de su madre con las palabras: «Mujer, ahí tienes a tu hijo», y a Juan: «Ahí tienes a tu madre». Juan también fue uno de los primeros testigos de la resurrección.
Cuando María Magdalena anunció que la tumba estaba vacía, él y Pedro corrieron hacia allá. El Evangelio de Juan dice que al llegar, vio y creyó. Para él, la evidencia de la tumba vacía fue suficiente. El destino según la tradición. La vida de Juan después de la ascensión fue larga y fructífera. Se convirtió en una columna de la iglesia de Jerusalén y según la tradición se trasladó a Éfeso, en la actual Turquía, pastoreando las iglesias de la región. Una leyenda popular cuenta que durante la persecución del emperador Domiciano fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo en Roma, pero sobrevivió milagrosamente. Incapaces de matarlo, lo exiliaron a la isla de Patmos. Fue allí donde recibió las visiones que escribió en el libro del Apocalipsis. Tras la muerte del emperador, Juan regresó a Éfeso. Se cree que en su vejez escribió su Evangelio y 3 cartas que profundizan en el amor y la divinidad de Cristo. A diferencia de sus compañeros, la tradición más fuerte y aceptada es que Juan no murió como mártir, sino de causas naturales a una edad muy avanzada alrededor del año 100 de Cristo. Fue el último superviviente de los 12 originales, de los primeros discípulos y los vínculos fraternales. Ahora pasamos a un grupo definido por sus tempranos llamados y sus lazos familiares. Hombres que no solo siguieron a Jesús, sino que fueron los primeros en traer a otros, incluidos sus propios hermanos. Andrés, el introductor y el misionero incansable. Antes de conocer a Jesús, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era discípulo de Juan el Bautista. Estaba allí cuando el Bautista señaló a Jesús y dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Andrés inmediatamente siguió a Jesús. Su primer encuentro fue simple. Jesús les preguntó: «¿Qué buscáis?». Ellos respondieron: «Maestro, ¿dónde vives?». La invitación de Jesús lo cambió todo. «Venid y ved». Lo primero que hizo Andrés después de esto define su carácter. Fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías». Y lo llevó ante Jesús. Por esto la tradición griega lo llama protokletos, el primer llamado. Pero más que eso, lo revela como el apóstol introductor. No buscaba el protagonismo. Su impulso era conectar a otros con Jesús. Este patrón se repite. En la alimentación de los 5,000 fue Andrés quien encontró al muchacho con los panes y los peces. Cuando unos griegos quisieron ver a Jesús, acudieron a Felipe, y Felipe acudió a Andrés. Juntos se lo dijeron a Jesús. Una y otra vez, Andrés es el puente. El destino, según la tradición. La tradición pinta a Andrés como un misionero infatigable. Se dice que predicó en Escitia, una región que hoy abarca Ucrania y el sur de Rusia, y también en Grecia. Su final, según textos antiguos como Los Hechos de Andrés, ocurrió en la ciudad de Patras, Grecia. Su predicación enfureció al procónsul Egeas, quien lo condenó a muerte en una cruz. La tradición añade que, al igual que su hermano, Andrés no se consideraba digno de morir en el mismo tipo de cruz que Jesús. Por eso, fue atado a una cruz en forma de X, conocida hoy como la Cruz de San Andrés. Se dice que durante los 2 o 3 días que estuvo en la cruz, no dejó de predicar a la multitud hasta su último aliento. Felipe, el cuestionador práctico y el evangelista. Felipe, como Pedro y Andrés, era de Betsaida. Su llamado fue directo. Jesús lo encontró y le dijo: «Sígueme». Y Felipe lo siguió. Igual que Andrés, su primera reacción fue compartirlo. Buscó a su amigo Natanael, probablemente el apóstol Bartolomé, y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, a Jesús, de Nazaret». Felipe parece ser un hombre práctico, un poco literal. En el milagro de los 5,000, Jesús le preguntó, para ponerlo a prueba: «¿Dónde compraremos pan para que coman?».
Felipe, en lugar de pensar en un milagro, hizo un cálculo realista. 200 denarios de pan no bastarían. No era falta de fe, sino una mente lógica que aún no captaba el poder ilimitado de Jesús. En la última cena, Felipe hizo una petición sincera. «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». La respuesta de Jesús es una de las declaraciones teológicas más importantes de la Biblia. «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». A través de la pregunta de Felipe, Jesús reveló su divinidad a todos. El destino, según la tradición. La vida de Felipe después de la Biblia está envuelta en varias tradiciones, pero la mayoría coincide en que fue un misionero ferviente en Frigia, en la actual Turquía. La tradición más extendida dice que fue martirizado en Hierápolis por predicar en contra del culto a un dios serpiente. Los relatos sobre su ejecución varían. Algunos dicen que fue crucificado, otros que apedreado. Su vida nos deja el legado de una fe que, aunque a veces literal, fue lo suficientemente sincera como para llevarlo a dar el testimonio definitivo por Cristo. Hemos explorado a los más cercanos a Jesús, hombres que pasaron de lanzar redes a cambiar el mundo. Sus historias son un recordatorio de que la fe a menudo exige un alto precio. Si estás encontrando valor en este viaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así no te perderás la segunda parte donde descubriremos las historias de apóstoles como Tomás el incrédulo, que se convirtió en gran misionero. Mateo, el odiado recaudador de impuestos, y los enigmáticos discípulos de los que la Biblia apenas habla. Continuemos. Bartolomé, Natanael, el escéptico sincero y el misionero lejano. La mayoría de los expertos hoy creen que Bartolomé es el hombre que el Evangelio de Juan llama Natanael. Bartolomé es un apellido, hijo de Tolmai, mientras que Natanael era su nombre. Su historia comienza cuando su amigo Felipe corre a decirle que ha encontrado al Mesías. La primera reacción de Natanael es de puro escepticismo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret era una aldea insignificante y el prejuicio era real. Pero Felipe le da la mejor respuesta posible. Ven y ve. Y Natanael, a pesar de sus prejuicios, va. Su encuentro con Jesús es fascinante. Antes de que Natanael diga nada, Jesús lo describe. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Sorprendido, Natanael pregunta, ¿de dónde me conoces? La respuesta de Jesús es increíble. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Estar debajo de la higuera era una expresión judía para referirse a la meditación de las Escrituras. Jesús no solo lo vio físicamente, sino que vio su corazón. El escepticismo de Natanael se derrumbó. Su confesión fue inmediata y total. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pasó del escepticismo a la fe en un instante. El destino, según la tradición. El silencio de la Biblia sobre Bartolomé es llenado por la tradición, que lo describe como un misionero que viajó a tierras lejanas como Mesopotamia, Irán e incluso la India. Sin embargo, la tradición más fuerte lo vincula con Armenia. Se dice que llevó el Evangelio a esa región y convirtió a mucha gente, incluyendo al rey. Como en otros casos, este éxito atrajo la ira de las autoridades. Según estos relatos, el hermano del rey ordenó su arresto. La tradición le atribuye un martirio particularmente brutal. Se dice que Bartolomé fue desollado vivo y luego decapitado. Este método tan cruel lo ha convertido en el santo patrón de los curtidores. Su historia es un testimonio de cómo un hombre que empezó con dudas pudo terminar con una fe tan sólida como para soportar el sufrimiento más extremo. Los apóstoles con roles específicos.
En este grupo encontramos a dos apóstoles definidos por roles muy particulares. Uno era un marginado social y el otro el símbolo de la duda. Mateo, Leví. El recaudador de impuestos convertido en evangelista. Antes de conocer a Jesús, Mateo, o Leví, tenía una de las profesiones más odiadas en la sociedad judía. Era recaudador de impuestos. Trabajaba para el Imperio Romano, y la gente los veía como traidores y corruptos, ya que a menudo cobraban de más para enriquecerse. Eran pecadores públicos. El llamado de Mateo es asombrosamente simple. Jesús pasó, lo vio en su puesto de trabajo y le dijo dos palabras: «Sígueme». La respuesta de Mateo fue igual de radical, y se levantó y le siguió. Dejó atrás su dinero, su seguridad y su identidad para seguir a un predicador itinerante. Lo que Mateo hizo después es clave. Organizó una fiesta en su casa e invitó a Jesús. ¿Y quiénes más estaban allí? Un montón de recaudadores de impuestos y pecadores. Mateo no ocultó su pasado. Al contrario, reunió a sus amigos para que conocieran a quien lo había transformado. Esto escandalizó a los fariseos, pero la respuesta de Jesús definió su misión. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El llamado de Mateo fue la prueba viviente de ello, el destino. Según la tradición eclesiástica atribuye a Mateo la autoría del primer evangelio. Se creía que lo escribió originalmente en arameo o hebreo para los judeocristianos. Sin embargo, muchos estudiosos modernos creen que el evangelio fue escrito en griego y que la autoría directa de Mateo es incierta, aunque su nombre ha estado ligado a este texto desde el principio. Después de Pentecostés, las tradiciones sobre su ministerio varían. Algunos lo sitúan predicando en Persia y Etiopía. Las circunstancias de su muerte tampoco están claras. Una tradición popular afirma que fue martirizado en Etiopía, asesinado a espada por orden de un rey local. Otra sugiere que murió de causas naturales. Sea como sea, Mateo, el marginado, se convirtió en un evangelista cuyo testimonio escrito ha sido fundamental para el cristianismo durante 2 milenios. Tomás, el gemelo dubitativo y el apóstol de la India. Tomás, cuyo nombre significa gemelo, dídimo en griego, es universalmente conocido por su duda. Pero los evangelios muestran a un hombre de una lealtad feroz. Cuando Jesús propuso volver a Judea, donde casi lo habían apedreado, los discípulos tuvieron miedo. Fue Tomás quien dijo con un coraje sombrío: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Estaba dispuesto a morir con su maestro, pero por supuesto, el momento que lo definió llegó después de la resurrección. Tomás no estaba cuando Jesús se apareció por primera vez a los demás. Cuando le contaron: «Hemos visto al Señor», su respuesta fue inflexible: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, Jesús apareció de nuevo y se dirigió directamente a Tomás. Le ofreció la prueba que había exigido: «Pon aquí tu dedo, y no seas incrédulo, sino creyente». Abrumado, Tomás ya no necesitó tocar. Su duda se disolvió en la confesión de fe más alta de los evangelios: «Señor mío y Dios mío». El destino, según la tradición. Aquí es donde la historia de Tomás se vuelve fascinante. La tradición más antigua y consistente, incluyendo textos como los Hechos de Tomás, afirma que viajó hacia el este, predicando en Persia y finalmente llegando a la India en el año 52 después de Cristo. Aunque es difícil encontrar pruebas históricas irrefutables, la comunidad de los cristianos de Santo Tomás en la India, una de las más antiguas del mundo, traza sus raíces directamente hasta su llegada. La tradición cuenta que su ministerio fue exitoso, pero que encontró una fuerte oposición.
Su martirio, según se cree, tuvo lugar cerca de la actual Chennai en el año 72 de Cristo, donde fue traspasado por una lanza mientras oraba. La tumba de Santo Tomás sigue siendo un importante lugar de peregrinación. El hombre que exigió pruebas físicas se convirtió en el apóstol que llevó una fe invisible a un continente lejano. Los discípulos enigmáticos. Entramos ahora en el territorio de los discípulos más misteriosos. La Biblia nos da sus nombres, pero pocos detalles. Son las figuras silenciosas del coro apostólico. Santiago el Menor, hijo de Alfeo. Santiago, hijo de Alfeo, es una de las figuras más confusas del Nuevo Testamento. Se le apoda el Menor para distinguirlo del hijo de Zebedeo, quizás por ser más joven o de menor estatura. Su nombre aparece en las listas, pero no se registra ni una sola palabra suya en los evangelios. Ahora, aquí es donde las cosas se complican. ¿Es este Santiago el mismo que Santiago, el hermano del Señor, quien se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén? La tradición católica a menudo los ha unido como una sola persona. Sin embargo, muchos historiadores y teólogos hoy en día creen que eran dos personas diferentes. Si asumimos por un momento la tradición que los une, entonces Santiago el Menor pasa de ser una figura silenciosa a ser un pilar de la iglesia. Este Santiago presidió el Concilio de Jerusalén, una reunión clave, y se le atribuye la Epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, famosa por la frase «La fe sin obras está muerta». El destino, según la tradición. Si seguimos esta identificación, su muerte está bien documentada por historiadores antiguos como Josefo. Se le conocía como Santiago el Justo por su piedad. Según los relatos, fue martirizado en Jerusalén alrededor del año 62 de Cristo. Los líderes judíos lo llevaron al punto más alto del templo y le exigieron que negara a Jesús. En lugar de eso, lo proclamó audazmente. Enfurecidos, lo arrojaron desde lo alto. La caída no lo mató, y mientras oraba por sus verdugos, la multitud lo apedreó. Finalmente, un hombre lo golpeó en la cabeza con un mazo, acabando con su vida. Judas Tadeo, Lebeo. Otro apóstol con varios nombres es Judas, hijo de Santiago. Para evitar la confusión con el traidor, los evangelistas lo llaman Tadeo o Lebeo. En todos los evangelios solo habla una vez. Fue en la última cena. Después de que Jesús hablara de manifestarse a quienes lo aman, Tadeo preguntó: «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?». Quería saber por qué la revelación sería privada y no una manifestación pública y triunfal. Jesús le explicó que su reino era una relación de amor íntima, no un poder político. La tradición también le atribuye la breve epístola de Judas, una apasionada advertencia contra los falsos maestros. El destino, según la tradición. La tradición más fuerte une inseparablemente a Judas Tadeo con otro apóstol, Simón el Celote. Se dice que se encontraron y llevaron a cabo una misión conjunta en Persia, actual Irán. Allí, su predicación desafió a la religión local, lo que selló su destino. Según textos tradicionales, ambos fueron arrestados y se les ordenó sacrificar a ídolos. Al negarse, la multitud se abalanzó sobre ellos. Se dice que Judas Tadeo fue martirizado a golpes con un garrote o un hacha. Por esta razón, es venerado como el santo patrón de las causas difíciles y desesperadas. Simón el Celote o Cananeo. El último de nuestros apóstoles enigmáticos es Simón, apodado el Celote o el Cananeo. Cananeo aquí no se refiere a la región de Caná, sino que viene de una palabra aramea que como celote significa celoso o ferviente. Este apodo es la única pista que tenemos sobre él. Los celotes eran un movimiento judío radicalmente nacionalista.
odiaban la dominación romana y estaban dispuestos a usar la violencia para lograr la independencia. Eran los revolucionarios de su tiempo. El hecho de que Jesús llamara a un celote es asombroso. Imaginen las cenas. En la misma mesa estaban Mateo, un colaborador de Roma, y Simón, un revolucionario antirromano. La presencia de ambos es un testimonio silencioso del poder reconciliador de Jesús. Simón tuvo que dejar su fervor nacionalista para abrazar un mensaje de amor y paz. El destino, según la tradición. Como vimos, la tradición occidental más fuerte lo vincula con Judas Tadeo. Después de predicar en varios lugares, se habría reunido con él para una misión en Persia. Allí compartieron el mismo destino. El método tradicional de la muerte de Simón es espantoso. Se dice que fue aserrado por la mitad. Por esta razón, su símbolo es una sierra. La vida de Simón nos recuerda que el llamado de Cristo trasciende toda ideología y puede unir a los enemigos más acérrimos. El traidor y su reemplazo. Finalmente, llegamos a la historia más trágica y a su necesaria conclusión, la del apóstol que traicionó a Jesús y el hombre elegido para ocupar su lugar. Judas Iscariote, el apóstol caído. Judas Iscariote es, sin duda, la figura más infame del Nuevo Testamento. Su nombre es sinónimo de traición. Era el tesorero del grupo, pero el Evangelio de Juan lo describe como un ladrón que robaba de la bolsa común. Durante 3 años, Judas caminó con Jesús. Escuchó sus enseñanzas y vio sus milagros. Pero algo en su corazón se corrompió. Ya fuera por codicia, desilusión o una motivación más compleja, Judas fue a los principales sacerdotes y les preguntó: «¿Qué me daréis si os lo entrego?». Acordaron un precio, 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. La traición culminó en el huerto de Getsemaní. Judas llegó con una multitud armada y usó una señal, un beso. Se acercó a Jesús, dijo: «Salve, maestro», y lo besó. El beso de Judas es el símbolo máximo de la traición disfrazada de afecto. El destino, según la Biblia y la tradición. El final de Judas es tan oscuro como su crimen. El Evangelio de Mateo cuenta que al ver a Jesús condenado, Judas fue abrumado por el remordimiento. Arrojó las 30 piezas de plata en el templo gritando: «He pecado entregando sangre inocente». Desesperado, salió y fue y se ahorcó. El libro de los Hechos añade un detalle más gráfico. Dice que con el dinero compró un campo y que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. El campo se conoció como Campo de Sangre, un sombrío monumento a su traición. Matías, el sustituto silencioso. La muerte de Judas dejó un vacío. El número 12 era simbólico, representando a las 12 tribus de Israel. Por eso, después de la ascensión de Jesús, Pedro propuso elegir un reemplazo. El criterio era claro. Debía ser alguien que hubiera estado con ellos desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Un testigo ocular de todo el ministerio. Había 2 candidatos, José, llamado Barsabás, y Matías. Es notable que hubiera hombres que habían seguido a Jesús fielmente desde el principio, sin ser de los 12. La elección se hizo buscando la guía divina. Oraron y luego echaron suertes, una práctica judía para discernir la voluntad de Dios. La suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. El destino según la tradición. Y después de este momento, Matías se desvanece de la historia bíblica. No sabemos nada más sobre él. Las tradiciones sobre su ministerio son tardías y contradictorias, situándolo en Etiopía o la región del Cáucaso, y sugiriendo que fue martirizado. A pesar de la oscuridad que lo rodea, Matías representa a todos los seguidores fieles que sirven en silencio, listos para responder al llamado de Dios. 12 hombres ordinarios, pescadores, un recaudador de impuestos, un revolucionario.
Sus historias, sacadas de la Biblia y la tradición, nos muestran lo que significa seguir un camino de fe. Vemos la pasión de Pedro, el celo de Santiago y Juan, la practicidad de Felipe, el escepticismo de Natanael y la duda transformadora de Tomás. Vemos el poder redentor en la vida de Mateo y el poder unificador en la de Simón. Sus destinos, en su mayoría marcados por el martirio, no son finales trágicos, sino el sello de su convicción. Llevaron su verdad hasta los confines de la tierra, enfrentando la muerte no con desesperación, sino con esperanza. La tradición nos dice que fueron crucificados, decapitados, alanceados, desollados. Solo uno, Juan, murió de viejo, pero su vida también fue un sacrificio lleno de sufrimiento. El legado de estos 12 hombres no está escrito en piedra, sino en la fe global que ayudaron a construir. Sus vidas nos enseñan que la fe no es la ausencia de dudas, miedos o fracasos, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de ellos, confiando en aquel que los llamó. La historia de los 12 apóstoles es una de las más poderosas de la humanidad. Su viaje del miedo a la fe inquebrantable sigue inspirándonos hoy. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿La crucifixión invertida de Pedro, el viaje de Tomás a la India o la transformación silenciosa de Simón el Celote? Déjanos tu comentario abajo, nos encantaría leer tus reflexiones. Y si quieres seguir explorando las historias más fascinantes de la Biblia y el cristianismo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje.